Buenos días, mi amada hermana. Un día más de buscar a Dios a través de su palabra, recibir lo que el Señor quiere para nosotros, aplicarlo en nuestra vida y seguir creciendo de forma continua en la palabra del Señor. Hoy nos toca leer Mateo capítulo 14, versículo del 28 al 33 y dice así. Pedro le contestó, Señor, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua. Jesús le dijo, ven. Pedro salió de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia donde estaba Jesús. Pero vio que el viento era fuerte. Tuvo miedo. Se empezó a hundir y gritó, Señor, sálvame. Jesús de inmediato lo tomó de la mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca empezaron a adorarlo y le dijeron, tú sí eres verdaderamente el Hijo de Dios. Si vemos aquí, Pedro había ya caminado con Jesús, estaba en una etapa donde estaban conociendo lo que el Señor estaba haciendo. Habían ocurrido ya muchos milagros, había pasado recién lo de la alimentación de los 5,000. Luego Jesús también camina sobre el agua y Él se queda, los discípulos se van y luego Jesús fue a un monte a orar y cuando ya la barca estaba lejos, el Señor les dio el alcance a la madrugada caminando sobre las aguas. Y obviamente había ese temor, ¿no? Porque imagínense a alguien que venía caminando sobre las aguas como si estuviera en piso firme y pensaban que era un fantasma. Pero Jesús los calmó, le dijo, soy yo. Entonces ahí es donde Pedro le contesta, no, Señor, si realmente eres tú, haz que yo haga lo mismo. Y esto es una analogía de lo que el Señor nos iba a decir en la ascensión, ¿no? Es necesario que yo me vaya para que vengan el Espíritu Santo, al quien Padre enviará en mi nombre. Y Él les enseñará todas las cosas. Y el Señor también dice que las cosas que nosotros haríamos serían aún mayores. Entonces, el Señor le dice al Pedro, después de que vio lo que él había hecho, le dice, ven, dice, tú también puedes hacer lo que yo hago. Y es lo mismo que nos dice el Señor, nos dio la potestad de hacer y aún cosas mayores. Pero en medio del camino, cuando Pedro salía de la barca y comenzó a caminar sobre el agua y se fue mirando a Jesús, hubo un momento que vio que el viento era fuerte. Como muchos de nosotros cuando caminamos en fe hacia el Señor, nos emocionamos por lo que Dios está haciendo y alabamos al Señor y pensamos que nuestra fe es firme hasta que pasan momentos difíciles, circunstancias adversas, situaciones diferentes a las que nosotros estábamos esperando. Es allí donde nuestra fe titubea y nos hundimos tal como lo hizo Pedro. Cuando vio que el viento era fuerte, cuando las cosas no eran calmadas como él esperaba que fueran, tuvo temor. Y recuerden que el miedo es lo opuesto a la fe y se comenzó a hundir. Y es allí donde le dice, Señor, sálvame en su desesperación. Y el Señor le repite otra vez, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y es lo mismo que nos dice hoy. ¿Por qué dudas? ¿Por qué cuando las situaciones son difíciles dudas si Dios no cambia y si Él te dice algo, aunque vengan esos vientos fuertes y esa tempestad, no tenemos que dudar porque Dios cumple sus promesas. Si Él te prometió algo, Él va a continuar hasta que la promesa esté en tus manos. Las circunstancias solamente fortalecen nuestra fe o sacan lo que hay en realidad dentro de nosotros. Si todavía hay temor, es porque necesitamos seguir creciendo en la fe. Y recuerden que la fe viene por el oír. Pero ¿el oír qué cosa? El oír la palabra del Señor. ¿Cómo estás tú con la lectura de la palabra? ¿Cómo estás tú con el conocer lo que el Señor tiene preparado para ti?
Nos toca ponernos a cuenta con el Señor, seguir creciendo en fe a través del crecimiento de la lectura de la palabra. El Señor quiere darnos todo lo que nosotros queremos y mucho más para cumplir su propósito aquí en la tierra. El Señor quiere que nosotros seamos testimonio para muchas personas de lo que Él es capaz de hacer, pero con aquellos que creen que ese Dios sigue haciendo los mismos milagros, que Dios no ha cambiado, que cumple sus promesas y su pacto está intacto para que podamos recibirlos los que querramos hacerlo. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir creciendo en fe, seguir leyendo la palabra, buscando de Dios cada mañana y no conformarnos con pequeñas cosas, sino ir ahondando en toda esta riqueza que hay en esta palabra tan preciosa que el Señor nos la entregó y tenemos la libertad de tomarla en todo momento. Así que el Señor te dé hambre de esa palabra que fue dada para que nosotros podamos seguir creciendo. Que el Señor te bendiga y puedas llegar a alcanzar la estatura perfecta en el Señor. Muchas bendiciones.